Amados hermanos, que el Señor les bendiga en esta hora de una manera muy especial. Es un privilegio para mí tener esta oportunidad de poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Así que quiero darle gracias a Dios por esta oportunidad y quiero invitarle para que allí donde está, usted disponga su corazón para escuchar la palabra de Dios. Mi nombre es Alberto Ruiz, pastor de la Iglesia Cristiana Casa de Dios para la Familia, y le invito para que oremos. Padre, en el nombre de Jesucristo, nos presentamos delante de ti una vez más en esta hora. Agradecidos contigo, Señor, por tus infinitas misericordias, por tus bondades. Agradecidos contigo, Señor, por tu fidelidad. Aquí estamos, Señor, para darte gracias, Señor, por todos y cada uno de tus beneficios. Y rogarte que en esta hora nos hables a través de tu palabra. Que seas tú instruyéndonos, enseñándonos y edificándonos como iglesia, como cuerpo de Cristo, a través de tu Santo Espíritu y por medio de tu preciosa y eterna palabra. Te pido que nos permitas ser hacedores de tu palabra. A ti doy la gloria y la honra. En el santo y poderoso nombre de Jesucristo oro y te doy gracias. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, voy a invitarle para que vaya conmigo al libro del profeta Jonás. Y vamos a estar leyendo el capítulo 2 y el versículo 10. Luego el capítulo 3 y los versículos 9 y 10. Y luego el capítulo 4 y los versículos 10 y 11. Así que leamos la palabra del Señor. Jonás capítulo 2, versículo 10 dice: Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Capítulo 3, versículos 9 y 10 dice el texto sagrado: ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Y Jonás capítulo 4, versículos 10 y 11, la escritura dice: Y dijo Jehová: ¿Tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Bien, mis amados hermanos, el tema que Dios ha puesto en mi corazón para compartir con ustedes lo he titulado El más grande acto de misericordia. Y, amados hermanos en Jesucristo, quiero abordar en esta oportunidad este importante tema acerca de la misericordia de Dios. Este es el mes de la Biblia. Y qué maravilloso poder conocer por medio de la Biblia, por medio de su palabra escrita, uno de los grandes atributos de Dios, y es la misericordia de Dios. En las Sagradas Escrituras, desde el Génesis hasta Apocalipsis, nosotros podemos encontrar innumerables actos sobre la misericordia de Dios para con su creación, es decir, nosotros, los seres humanos. Así que es bien importante, mis amados hermanos, aclarar que la misericordia de Dios es demostrada precisamente con actos, porque no serían suficientes las palabras y las promesas de Dios si éstas no están respaldadas por sus actos. Y yo puedo ver
hermano, en los textos que acabamos de leer, el gran acto de misericordia que Dios tuvo no solamente con Jonás, el profeta, sino con los marineros del barco y con la ciudad de Nínive. Los textos entonces que acabamos de leer nos muestran la misericordia de Dios. De hecho, el libro de Jonás es un libro de misericordias. También es un libro de la soberanía de Dios. También es un libro que muestra cómo el profeta huye de Dios, cómo el profeta desobedece. Pero quiero enfocarme en esta hora en lo que este libro de Jonás nos enseña y que podemos aplicar para este mes, del cual vamos a estar hablando de la misericordia de Dios en esta congregación. Hermanos amados en Jesucristo, este libro termina afirmando una vez más la misericordia de Dios, allá en el capítulo 4, en los versículos 10 y 11. A mi manera de ver, el tema central de este libro es que Dios tiene misericordia. Amados hermanos, Dios tuvo misericordia del profeta rebelde. Dios tuvo misericordia de los marineros. Dios tuvo misericordia de los ninivitas e incluso de los animales que habían en Nínive. Qué preciosa es la misericordia de Dios. Yo puedo ver cómo Dios le encomienda una misión de misericordia al profeta Jonás. Vamos al capítulo 1. Y vamos a leer los versículos del 1 al 3. El texto sagrado nos dice de la siguiente manera: palabra de Jehová que vino a Miqueas de Moset. Me equivoqué. Vamos al capítulo 1, sí. Capítulo 1, versículos del 1 al 3. Dice la escritura: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Escuche, hermano, Dios le entrega un mensaje a Jonás. Lo manda con una misión de misericordia al pueblo de Nínive. Y hermano, la Biblia nos muestra a la ciudad de Nínive afectada por el pecado. Pero en su gran misericordia, en un gran acto de misericordia, Dios envió al profeta Jonás y le encargó predicarle a los ninivitas. Y si usted y yo miramos el contexto histórico, podríamos darnos cuenta de por qué Jonás no fue a predicar a los ninivitas. Creo que habían dos razones. La primera era cómo era el pueblo de Nínive: violentos, crueles, sanguinarios, ¿sí? Pero la segunda razón es que Jonás odiaba a los ninivitas, hermano. El contexto histórico, hermano, entonces, al mirarlo, nosotros quizás podemos entender la razón de por qué Jonás se fue
a un lugar diametralmente opuesto al lugar que Dios le había dicho que fuera. Damas y caballeros y hermanos en Jesucristo, los ninivitas eran un pueblo violento y sanguinario en extremo, hermano. Su poder militar no tenía rival. Por donde los ninivitas pasaban, o por donde los asirios pasaban, hermano, solo dejaban ríos de sangre. Era un pueblo que subyugaba a los demás pueblos. Ellos destruyeron a Jerusalén en el año 721 a.C. De hecho, esta crueldad la padeció Israel por sus pecados delante de Dios. Si usted va conmigo a Amós, al libro del profeta Amós, al capítulo 4 y al versículo 2, mire lo que dice la escritura. Jehová el Señor juró por su santidad. He aquí, vienen sobre vosotros días en que os llevarán con ganchos y a vuestros descendientes con anzuelos de pescador. Escuche, amado hermano. Los ninivitas cogían a estos pueblos que subyugaban, los encadenaban y les ponían garfios acá en esta parte y los llevaban jalados, hermano. ¿Se imagina usted la crueldad? Los ninivitas incluso inventaron la cruz y también inventaron el empalamiento. El empalamiento era que cogían un árbol o un palo y lo labraban en punta de lápiz y ahí sentaban a sus víctimas, hermano. Dicen algunos comentaristas que el palo salía por la boca. Tremendo, hermano. Cogían a sus víctimas y les mochaban la cabeza y las colgaban de un árbol. Así que el mensaje de los ninivitas era claro, hermano. Esto le vamos a hacer a quien se oponga a nosotros. Entonces, hermano, por eso, esa es una de las razones por las que creo que Jonás huyó de Dios. Porque él conocía lo que hacía este pueblo. Y a lo mejor pensó que le podían hacer lo mismo a él. Pero también, otra de las razones que veo que por las cuales Jonás huyó de Dios, era que Jonás no quería permitir que Nínive experimentara el más grande acto de misericordia de parte de Dios. Porque Jonás sabía que Dios era misericordioso, hermano. Así que el temor del profeta era que Nínive se arrepintiera y la misericordia de Dios los perdonara. Amados hermanos, ¿será que usted y yo somos como Jonás? ¿Habrán cristianos hoy dentro de la iglesia como Jonás, que no quieren tener misericordia de los demás, que no quieren que esa misericordia que los abrazó a ellos abrace a los demás? ¿Estamos cumpliendo nosotros con la misión de misericordia que Dios nos ha encargado, así como se la encargó al profeta Jonás? ¿Estamos nosotros siendo indiferentes al mandato de Cristo cuando dijo en Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20,
Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles todas las cosas que yo los he mandado. Hermanos, usted y yo no podemos ser de rebeldes, de testarudos como fue el profeta Jonás en su tiempo. Hay algo, amados hermanos, que a mí me ha llamado poderosamente la atención, y es ver la misericordia de Dios, cómo sorprende al ser humano. A mi manera de ver, la misericordia de Dios es sorprendente, mis amados hermanos. Mire, si usted va conmigo al versículo 2, ahí en Jonás capítulo 1, podemos ver cómo Dios sorprende a Jonás cuando le dice: levántate y ve a Nínive, a aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Hermanos, yo veo como lo sorprendente que es la misericordia de Dios. Porque aquí lo sorprendente es que la misericordia de Dios entra en conflicto con el profeta, hermano. ¿Y cuántas veces la misericordia de Dios quizás ha entrado en conflicto contigo? Porque tú crees o puedes estar pensando que como ya eres salvo, entonces el otro no necesita misericordia. O piensas que un día, piensas que eres mejor que aquel que no conoce a Cristo. Y déjame decirte, amado hermano, si estás pensando de esa manera, tú te has equivocado rotundamente. Porque usted no era mejor que el otro. Usted no es mejor que aquel que no conoce a Cristo. O que aquel hermano que quizás pecó, y usted está creyendo que usted es mejor que él, porque usted no ha caído en el pecado. Mire, hermano, la misericordia de Dios entra en conflicto muchas veces con nosotros, como entró en conflicto con el profeta Jonás. Y digo que entró en conflicto porque Dios le extendió su misericordia a los enemigos de su pueblo Israel. Dios le extendió su misericordia en esta ocasión a los enemigos del profeta Jonás. Y aquí hay un gran contraste, hermano. ¿Sabe cuál es? El contraste aquí es que el profeta odiaba a sus enemigos y Dios les tuvo compasión y misericordia, hermano. Les dio a ese pueblo de Nínive lo que no se merecía. Y eso entró en conflicto, hermano, obviamente, con el profeta Jonás. Escúcheme, en lo que Jonás odió, Dios tuvo misericordia, hermano. Esto es sorprendente. Qué gran acto de misericordia el de Dios para con los ninivitas, hermano. Lo sorprendente es que Dios envía a Jonás a llevar a Nínive su misericordia, hermano. Qué gran acto de misericordia y de bondad. Igualmente, Dios nos envió a alguien en el momento en que más lo necesitábamos, a mostrarnos su misericordia. Y usted y yo debemos de ir al mundo pecador a enseñar este gran acto de misericordia, a enseñarles y a mostrarles la misericordia del Señor, hermano.
pero lo estamos haciendo. Dios tuvo un gran acto de misericordia con nosotros cuando alguien nos compartió de Cristo, cuando alguien nos llamó al arrepentimiento. Así que fue Dios quien tomó la iniciativa de enviar al profeta Jonás a Nínive. Y de igual manera, Dios tomó la iniciativa de enviarnos a alguien a nosotros y también de enviarnos a nosotros para que mostremos su misericordia y su bondad. Y Él es el que toma la iniciativa de enviarnos hoy a nosotros, a un mundo que se pierde en sus delitos y en sus pecados, para que le mostremos su misericordia, hermano. Aquí en este texto, en el versículo 2, yo veo dos imperativos de parte de Dios. Dios dice a Jonás: levántate y ve a Nínive. Dos imperativos, hermano. Y Jonás fue, pero no fue a Nínive. Jonás se fue a Tarsis. Jonás se fue en una dirección diametralmente opuesta a la que Dios lo había enviado. Y yo te quiero preguntar en esta hora, mi hermano, ¿es tu actitud como la de Jonás? ¿Nos estamos resistiendo nosotros para evangelizar a otros? Escúcheme, un día, como a Jonás, la palabra de Dios vino a nosotros en la persona de Jesucristo. Y su misericordia nos perdonó, nos salvó, pero también nos comisionó para llevar el evangelio a otras personas. Y la pregunta es, ¿lo estamos haciendo usted y yo? ¿Estamos llevando y mostrando la misericordia de Dios a un mundo perdido que quizás, hermano, ni la conoce ni la ha entendido? Este gran acto de bondad y misericordia se demuestra en el hecho de que Jonás se levantó y fue a una dirección opuesta. Pero en nosotros este acto de misericordia se demuestra en el hecho de levantarnos e ir a ellos con la palabra de Dios. De hecho, en el capítulo 3, Jonás, cuando lo vomitó el pez, por la mera misericordia de Dios, se levantó y fue a Nínive. Y el mensaje de Jonás fue sencillo: de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Punto. La misericordia de Dios entonces se demuestra en el hecho de levantarnos e ir a las personas con la palabra de Dios. No podemos evadir la misión de misericordia que Dios nos ha encomendado, como la evadió el profeta Jonás en primera instancia. No podemos ser tan tercos, tan testarudos y tan obstinados como el profeta, hermano. Escúcheme. Si huyes de Dios, tarde o temprano te encontrarás cara a cara con Él. Eso fue lo que le pasó al profeta, hermano. Él huyó del Señor. Y en su misericordia, Dios hizo que lo echaran al mar.
porque tuvo misericordia de los marineros. Y en su misericordia preparó el pez para que el pez se tragara a Jonás. Eso fue un acto de misericordia, porque la orden que el pez recibió fue: se lo traga pero no lo digiere, o sea, no lo procesa, me lo deja ahí enterito, porque yo tengo un propósito con él. Y no fue posible escapar de la presencia de Dios, hermano. Y nosotros no podemos escapar de la presencia de Dios. Pero yo te quiero preguntar, amado hermano, ¿estás tomando en serio el llamado de Dios a mostrar a los demás este gran acto de misericordia? Su gran acto de misericordia para con tu familia, tus amigos, tus hermanos, tu papá, tu mamá, tu tío, tu abuelo, tu primo, tu sobrino, qué sé yo, hermano. Pero ¿has tomado en serio el llamado de Dios a mostrar a los demás su gran acto de misericordia? Hermanos, no podemos huir de Dios. El versículo 3 del capítulo 1 de este libro de Jonás nos dice: y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Escuche, mi amado hermano. Ninguno de nosotros puede escaparse de la presencia de Dios, huir del Señor, aunque pretendamos hacerlo como lo hizo el profeta. Escúcheme, hermano. Dios busca al pecador con compasión y misericordia, pero muchos no soportan la misericordia de Dios y huyen del Señor, como lo hizo el profeta Jonás. Y dentro de la iglesia, igual sucede con los cristianos. Dios quiere que le llevemos la misericordia y la compasión y le mostremos al mundo este gran acto de misericordia de parte del Señor, pero muchos cristianos huyen de este llamado. Muchos cristianos huyen de la presencia de Dios. Muchos cristianos no aceptan el llamado, pero también mucha gente no acepta la misericordia del Señor cuando se le presenta. Damas y caballeros, Jonás huyó de la presencia de Dios, pero la misericordia de Dios lo persiguió. Escúcheme, quiso matarse, pero en su misericordia Dios guardó la vida del profeta Jonás. Cuando dijo, tíreme al mar, allá quería morir, pero la misericordia de Dios lo persiguió. La misericordia de Dios, hermano, Dios en su misericordia le guardó su vida. Fue tan grande el acto de misericordia de Dios con Jonás que lo protegió de él mismo, lo protegió de sí mismo. Y déjeme decirle, amado hermano que me está escuchando en esta hora, que muchos hoy, en pleno siglo XXI, andan huyendo del llamado de Dios a cumplir esta misión de misericordia y a cumplir los propósitos de Dios o los propósitos que Dios ya ha trazado con esa persona. Pero déjeme decirle que Dios le sale al encuentro por su infinita misericordia, hermano. Damas y caballeros y hermanos amados en Jesucristo, Cristo vino a buscar
y a salvar lo que se había perdido, hermano. Él quiere usarte como una vasija o como un vaso de honra. Él quiere usarte para que hables de ese gran acto de bondad y de misericordia que Él tiene para el mundo. Pero, ¿cuántas veces Dios quiere usar el vaso? Pero nosotros no queremos. Somos vasos de misericordia, dice la Escritura. Somos vasos de honra, hermano, dice la palabra del Señor, para mostrar la misericordia de Dios. Y Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido solo por su misericordia. A eso vino Cristo. Y lo más precioso es que la misericordia de Dios nos encontró en la persona de Cristo. Somos vasos útiles en las manos del Señor. Él nos quiere usar, pero no podemos ser como el profeta. No podemos estar evadiendo el llamado de Dios a mostrar la misericordia a los demás. O porque tú crees, no, es que ese asesino se arrepiente. O estás como Jonás, que Jonás odiaba a los ninivitas y lo que no quería era que se arrepintieran, por eso no les quería predicar. Ese era el temor del profeta, aparte del temor de que lo fueran a matar. Ay, cuántas veces nos sucede lo mismo. No, ese es un matón, yo a ese no le predico, me metí un balazo. No, ese es un matón, yo a ese no arrepiente. No somos quien para decir si se arrepiente o no se arrepiente. Eso lo determina el Señor. Nosotros debemos de ir con este mensaje de misericordia, a mostrar este gran acto de misericordia que Dios ha preparado para el mundo. Y usted y yo somos esos vasos para Él usar. Termino diciéndole lo siguiente, mi amado hermano. John Stott, un gran pastor y teólogo, dijo al respecto de la misericordia de Dios: Cristo me buscó incluso cuando yo huía de Él, para seguir mi propio camino. Y si no fuera por la misericordiosa búsqueda de Cristo, yo estaría en el desguace de vidas desperdiciadas y desechadas. Amados hermanos, de igual manera, yo anduve perdido en drogas y alcohol. Nadie daba una moneda de cuero por mí. Yo no conocía la misericordia de Dios, hermanos. Pero un día de esos gloriosos, Cristo me encontró, extendió su bendita mano en el fango del alcohol y de las drogas, donde yo me encontraba, y me salvó, me rescató, hermano. Lavó mi alma de toda maldad con su preciosa sangre y perdonó mis pecados. Luego, como al profeta Jonás, la palabra de Jehová vino a mí diciendo: ve y predica a este pueblo. Y es por eso que hoy yo estoy aquí delante de usted predicando la palabra del Señor, porque Él me envió a predicar las buenas nuevas de salvación y a decirle al pecador que Cristo vino a buscarlo y a salvarlo, hermano. Que Él tiene misericordia, que Él tiene compasión de los perdidos, porque Él vino a rescatar y a salvar lo que se había perdido.
¿Y cuántas veces, cuando nosotros pecamos, hermano, Dios nos ha extendido su misericordia? Y no la merecemos, porque lo único que merecemos es castigo por nuestros pecados. Pero Dios, que es amplio en perdonar y en tener misericordia, nos perdona, hermano. Entendamos eso. Y dispongamos nuestro corazón, dispongamos nuestra vida para ir a llevar esa gran noticia, ese gran acto de misericordia que Dios quiere tener para con los demás. Oremos. Padre, te damos gracias en esta hora por tu palabra. Ciertamente, Señor, tú eres grande en misericordia y en verdad. Ciertamente, Señor, tuviste misericordia de nosotros, así como tuviste misericordia de Nínive. Pero ¿qué tal, Señor, si Jonás no va por segunda vez y les predica? Nínive se hubiera perdido, Señor. ¿Y cuánta gente hoy que no sabe distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda? Quizás están esperando una palabra de consuelo, de esperanza, de misericordia. Y nosotros, que somos los que tenemos la palabra, quizás nos hemos negado, quizás hemos huido, quizás nos hemos ido a otro lado para no hablarle a la gente, Señor. Perdónanos, porque no predicar el evangelio a otras personas es un acto de omisión, es un pecado de omisión, Señor. ¿Y cuántas veces habremos pecado así? Perdónanos, Señor. Ten misericordia de nosotros y permite que podamos mostrar tu misericordia a las demás personas, Señor. Padre, que esta palabra traiga convicción al corazón y que no nos entre por un oído y nos salga por el otro, sino que podamos asimilarla y ponerla por obra, practicarla, vivirla, Señor. A ti doy la gloria y la honra. Y en el nombre de Jesucristo oramos y te damos gracias. Amén y amén. Mis amados hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo